Es un gusto poder estar con ustedes, ver sus rostros, ver caras nuevas, pero por sobre todo, gracias a los líderes por la invitación, gracias por cuidarnos y mostrarnos tanto aprecio del momento que llegamos y poder tener este tiempo juntos. Parte del staff de The Master Seminary, como también la Iglesia Bíblica Berea, les mandan sus saludos a ustedes y estamos muy agradecidos por este tiempo con ustedes esta mañana. Pero vamos a saltar directamente a las Escrituras. Vamos a estar en el libro de Filipenses hoy, y si mal no recuerdo, la última vez que estuve acá también prediqué Filipenses. Para comenzar, me gustaría remontarme a la historia, porque la historia está llena de testimonios de hombres y mujeres que se convirtieron al cristianismo, repleta de testimonios. Pero hay algunos testimonios de salvación que son más memorables que otros. Hay algunos testimonios de salvación que son más recordados que otros y que marcaron la historia de alguna u otra manera. Y entre ellos está, por ejemplo, el de Martín Lutero. Martín Lutero, quien fue considerado el padre de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Este hombre, quien supo ser monje en su momento y profesor, fue quien inició el extraordinario movimiento que restauraría la pureza del Evangelio que supo estar perdida y corrompida por la Iglesia Católica Romana por tantos años. La historia cuenta que en junio de 1505, Dios usó una violenta tormenta para atraer a Lutero hacia él. Usó literalmente una violenta tormenta y según los registros históricos, nosotros sabemos que un rayo literalmente tumbó a Martín Lutero al suelo. Y Lutero estaba tan asustado, temiendo por su salvación, que expresó y clamó a la patrona católica de los mineros y dijo: ayúdame, Santa Ana, y me convertiré en monje. ¿Y qué pasó? 2 semanas después, entró en el más riguroso y austero de los 7 monasterios de Erfurt. Y fue así, con esta experiencia tan particular, literalmente un rayo tumbándolo al suelo, que Lutero emprendió su búsqueda hacia el conocimiento de quién es Dios, hacia la aceptación de quién es Dios. Algo similar le sucedió a Agustín de Hipona. ¿Recuerdan la historia de Agustín? Uno tal vez de los teólogos más relevantes y trascendentales de la historia de la Iglesia, y cuya vida fue la que encaminó precisamente a Martín Lutero en la Reforma Protestante. Nosotros sabemos que en su juventud Agustín no era más que un hombre promiscuo, que se había entregado completamente a una vida de desenfreno, de lujuria. De hecho, Agustín dice que él llegó a orar por pureza sexual, pero lo hizo con temor. Temor a que Dios respondiera demasiado pronto a la oración. Y lo pueden leer esto, está en sus confesiones. En sus confesiones él relata y dice, estoy leyendo de ahí, él dice: temía, le está hablando a Dios, temía que me escucharas pronto y me sanaras presto de la enfermedad de mi concupiscencia, que entonces más quería yo saciar que extinguir. Fin de la cita. Le ora a Dios para que lo sane de su enfermedad, de su entrega a la lujuria, al desenfreno sexual, pero lo hace con temor. Y la historia cuenta que un día Agustín escuchó una voz que provenía de una casa tindante, una voz que él describe como de niño o de niña, que decía cantando y repetía muchas veces: toma y lee, toma y lee, toma y lee. Entonces se levantó y ¿qué hizo? Y leyó el primer capítulo de la Biblia que le vino a los ojos. ¿Y saben cuál fue? Romanos capítulo 13, versículo 13, que dice así: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y eso fue lo que Dios usó para disipar las tinieblas de las dudas de Agustín de Hipona y sacarlo y salvarlo de su pecado. Increíble historia de conversión.
toma y lee, toma y lee. Y él entendió que Dios le estaba hablando para que leyese la Biblia en ese momento. Pero quizás no hay otro testimonio más memorable en la historia que el del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 9? Hechos capítulo 9, acompáñenme ahí un instante. No es el pasaje en el cual vamos a estar, pero para que lo vean. Hechos capítulo 9. Dice que, versículo 1, Saulo respiraba amenazas y muerte. Saulo era otro nombre de Pablo que prefería en aquel tiempo. Y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ahí cuando Lucas en el libro de Hechos habla acerca del camino se refiere al cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Y dice que Pablo, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó el resplandor de luz del cielo y cayendo en la tierra, él oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y desde ese entonces, desde ese momento, Saulo no volvió a ser el mismo. Pablo no volvió a ser el mismo. Cristo lo transformó por completo y él pasó de ser un perseguidor de la iglesia a un predicador de la iglesia. Alguien que anhelaba y amenazaba y todo el tiempo buscaba destruir a la iglesia del Señor, ahora pasó a ser alguien que era un líder de la iglesia y alguien que quería edificar la iglesia del Señor. Hubo un cambio repentino en su vida al experimentar la salvación de Dios. Al igual que Pablo, todos los creyentes tenemos un testimonio de salvación. Todos. Muy posiblemente nuestro testimonio no sea tan conocido o tan recordado como el de Lutero o el de Agustín de Hipona. Es casi seguro que nadie de nosotros aquí fue tumbado por un rayo al suelo. Y si no, después cuénteme su historia. Y muy posible nadie aquí se convirtió escuchando una voz del vecino que le decía: toma y lee. Y ciertamente, de esto no tengo duda, ciertamente ninguno de los que estamos aquí hemos visto al Señor resucitado como lo vio Pablo. Pero de una cosa podemos estar seguros: de que si somos cristianos, todos tenemos un testimonio de salvación. Todos tenemos una historia de conversión. Y por esta razón, me gustaría dirigir su atención conmigo esta mañana a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Porque el relato de la conversión de Pablo, que acabamos de leer en Hechos 9, no describe la transformación que ocurre dentro de nosotros cuando somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Solo describe lo que sucedió afuera. Él escuchó una voz, él vio una luz, fue tumbado al suelo y obedeció a la voz. Pero ese relato de Hechos 9 no describe lo que sucedió en el corazón de Pablo en ese instante. Y creo yo que los testimonios como los de Pablo, los de Agustín de Hipona, los de Lutero, pueden llevarnos a pensar a nosotros que ellos pertenecen a una categoría diferente de cristianos, por el testimonio que tuvieron de conversión. Y es cierto que el testimonio de ellos y la experiencia, mejor dicho, de cada uno de ellos fue única. Como dije, un rayo, una voz, o Pablo, ciertamente, cierto, tumbado al suelo y escuchando una voz del cielo. Sin embargo, nosotros como cristianos no vemos ni debemos esperar ver al Señor resucitado tal como lo vio Pablo camino a Damasco para ser salvos. Nosotros necesitamos el Evangelio de Cristo para ser salvos, para que haya una conversión en nuestro corazón.
Y en este pasaje que vamos a ver, en Filipenses capítulo 3, precisamente del versículo 4 al 14, vamos a ver tres piezas que son fundamentales para cualquier testimonio cristiano. Tres piezas que son fundamentales, básicas y parte de cualquier testimonio cristiano de salvación. Hay tres componentes, quiero decir. Tres componentes que no pueden faltar y que son una realidad de todo creyente, de toda persona que salva. Así que vamos a leer nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3 y vamos a leer el versículo 1 en adelante para tener un poco de contexto. Pablo escribe y dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos, dice Pablo, de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque, dice Pablo, yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Yo soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia en aquel momento, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, a fin de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, que en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo. Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, Señor. La cual en momentos de oscuridad nos ilumina, nos muestra la senda. Y no hubo expresión más maravillosa del poder transformador de tu palabra que cuando llegamos a los pies de Jesús, perdidos, completamente entregados a la necesidad de nuestro corazón, al pecado, a la muerte. Y fue por el poder del Evangelio que se manifiesta y se expresa en tu palabra, que fuimos redimidos de nuestros pecados y encontramos la luz. Fuimos transformados de adentro hacia afuera. Y descubrimos que Jesús satisface todas nuestras necesidades. Y Él es solo aquel que puede pagar la deuda que nosotros no podemos pagar ni saldar por nuestros propios esfuerzos ni méritos. Porque solo en Jesús hay salvación. Y no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos que no sea el de Cristo. Señor, venimos esta mañana a rendirte culto y alabanza a ti, por los méritos de Jesús, mediante la obra transformadora del Espíritu Santo y sobre la base poderosa de tu palabra. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les dije, hay tres piezas fundamentales, básicas, que son parte y son una realidad de cualquier cristiano, de cualquier cristiano. He titulado el mensaje El testimonio cristiano, el testimonio de todo cristiano. Y la primera pieza, el primer componente que es parte de cualquier testimonio de salvación es la condición antes de venir a Cristo. Ese es el primer punto, la condición.
cuál es la condición del creyente antes de venir a Cristo. Y esto lo encontramos en los versículos del 4 al 6 de Filipenses capítulo 3. Noten que Pablo comienza con un testimonio personal, justamente presentando cuál era su condición antes de venir a Cristo como judío y un orgulloso fariseo de la ley. Pablo en los versículos del 1 al 3 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Había gente que se había entrometido en la iglesia, que le estaba pidiendo, demandando a aquellos que querían ser de la senda, pertenecer al camino, pertenecer al cristianismo, que debían ponerse de nuevo bajo la observación de la ley, debían guardar de nuevo la ley, debían circuncidarse para los hombres. Y Pablo va a empezar a contar su testimonio personal. Y la realidad es que si alguien hubiera podido alcanzar la salvación por esfuerzo personal, hubiese sido Pablo. Si alguien debajo del cielo podría haber llegado al cielo con una escalera de méritos, hubiese sido Pablo. Sus credenciales eran realmente impecables. Y sin dificultad él aventajaba a sus contemporáneos judaizantes que confiaban en la carne. Por eso Pablo en el versículo 3 dice, no teniendo nosotros confianza en la carne, como los judaizantes tienen. Pablo le sacaba ventaja. Y Pablo presenta 7 credenciales que vamos a ver en un instante, que él va a enumerar en los versículos del 5 al 6, y que son un claro testimonio de esto, cómo él aventajaba. Él era el mejor de los judaizantes en aquel tiempo. No había ningún otro judío que tuviera el derecho de jactarse como Pablo lo tenía antes de conocer a Cristo. No había otro. Por eso Pablo dice, aunque yo también tengo también de qué confiar en la carne. Si alguien piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más. Yo saco ventaja. Y esto queda claro, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 14, en donde el apóstol afirma, por ejemplo, que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo, dice el texto, mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Le sacaba ventaja a los contemporáneos. Pablo era más celoso de la tradición judía que los demás. Es decir, sus notables credenciales convertían a Pablo en el más judaizante de todos los tiempos. No había otro como él. Y la razón por la cual Pablo va a enumerar estas 7 credenciales que vamos a ver en un instante, no es para presumir su superioridad espiritual. Pablo no está haciendo eso. Sino que Pablo va a hacer lo siguiente, él va a contrastar su vida antigua con la nueva naturaleza que él tiene ahora en Cristo Jesús. Es lo mismo que Pablo hace en 2 Corintios, capítulo 11, en adelante. Cuando él va a recordarles, dice, yo no quiero hacer esto, pero déjenme recordarles quién era yo. Y lo hace no para sacar chapa, como decimos en Argentina, y mostrar sus credenciales, sino simplemente lo hace para mostrarles, noten todo eso. Yo eso lo he estimado como pérdida porque ahora he encontrado a Cristo, quien es muchísimo más superior que cualquiera de esas credenciales. Y con esto Pablo lo que quiere es contradecir los argumentos de estos hombres que se habían entrometido en la iglesia. Lo que ustedes piden no se comparan con lo hermoso y el tesoro de conocer a Cristo Jesús. Y aquí tenemos entonces, en estos versículos, una de las declaraciones y una de las explicaciones más elocuentes que encontramos en la Biblia de lo que significa ser un cristiano. Escuchen, todos tenemos una vida anterior a Cristo antes de nuestra conversión, todos. Por supuesto que, como dije anteriormente, ninguno de nosotros ha pasado por la experiencia que pasó Pablo en su conversión. Pero eso no pone la conversión de Pablo en una categoría superior. No. Ver al Señor resucitado no es un requisito para ser salvo.
Esto no es vital para nuestra experiencia cristiana, no es vital para nacer de nuevo. Lo que Pablo dice aquí acerca de la conversión es cierto de todos y cada uno de nosotros. Todos, escuchen, todos estamos en la misma condición, en la misma posición sin Cristo y todos necesitamos de la misma salvación de parte de Cristo. Todos. Independientemente de cuál sea nuestra experiencia, independientemente de cuál sea nuestro trasfondo. Entonces, lejos esté de nosotros hacer una división, como muchas veces lo veo en la iglesia, una división entre cristianos y considerar algunos que son más espirituales que otros y otros que son cristianos normalitos, en base de su historia y su testimonio de salvación. Unos son más excepcionales que otros. No, tienes que conocer a fulanito de tal. No sabes de dónde lo sacó el Señor. Estaba entregado a la borrachera. O no sabes el testimonio de este hombre. Un drogadicto entregado a las drogas y el Señor lo dio vuelta. Y de alguna manera, entre creyentes, creamos categorías diferentes. Como que si el testimonio de esta persona fuera superior al de otro. El de él es excepcional, el mío no lo comparto porque la verdad que no tiene nada de raro. Pero la verdad es que cuando nosotros consideramos de dónde nos sacó el Señor, todo testimonio es asombroso. Porque todo testimonio es una muestra de la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Entonces, guardemos nuestro corazón de hacer esa división que no es verdadera dentro de la iglesia. Todo testimonio. Si tú eres un creyente, tienes un testimonio asombroso de conversión. Y debes contarlo, y debes compartirlo, y debes maravillarte de lo que el Señor ha hecho en tu vida y de dónde te ha sacado. De la corrupción, de la esclavitud del pecado. Y te ha liberado para que ames a Cristo con todo tu corazón. En el caso de Pablo, volvamos al texto, habían 7 realidades en las que alguna vez Pablo puso su confianza, antes de Cristo, y que ahora él consideraba todas estas cosas como inútiles para la salvación. Y el apóstol se dio cuenta que ninguno de estos logros que él va a enumerar en los versículos 6 y 7, ninguno de estos privilegios eran capaces de salvarlo. Eran capaces de salvarlo a él o a cualquier otra persona. Y noten cuál es la primera credencial que él menciona en el versículo 5. ¿Cuál es la primera credencial? Él dice que fue circuncidado. Dice, yo puedo gloriarme más, yo puedo jactarme más, porque antes de venir a Cristo yo era circuncidado al 8º día. Y Pablo, noten con qué empieza. Uno esperaría que Pablo empezase con qué. Con el hecho de que él era judío, tal vez. Pero Pablo empieza con la circuncisión. ¿Por qué empieza con eso? Pablo empieza con la circuncisión porque justamente los hombres que se habían entrometido en la iglesia demandaban que los hombres se circuncidaran para ser parte del cristianismo. Entonces, de primera, lo primero que Pablo quiere hacer es decir, no, la circuncisión no es un requisito para ser salvo. De hecho, ustedes pueden leer ahí, no vamos a ir por una cuestión de tiempo, pero esto fue lo que sucedió en Hechos capítulo 15, ¿se acuerdan? Con el concilio en Jerusalén. Cuando Pablo visita la iglesia en Jerusalén, habían hombres que habían salido de ahí y habían ido por muchos lados anunciando que debía un hombre circuncidarse para ser parte ahora de la familia de Dios. Y Pablo menciona aquí, miren, yo fui circuncidado conforme a la estricta regulación de la ley mosaica. Yo no fui circuncidado de grande, dice. Yo fui circuncidado, ¿cuándo? Al 8º día, según Levítico capítulo 12, versículo 3. Con esto, Pablo, ¿qué es lo que quiere decir? Pablo quiere decir que él no era un gentil prosélito, alguien que se circuncidó siendo grande. No, yo lo hice de chico. Yo soy judío de nacimiento, por así está diciendo. Y yo he seguido los ritos judíos desde el principio. Además, noten lo que dice.
no solo dice que era circuncidado al 8º día, sino que además era del linaje de Israel. Del linaje de Israel, lo cual describe su ascendencia. Esto quiere decir que ambos de los padres de Pablo eran auténticos judíos. Y él podía trazar su linaje, su ascendencia familiar hasta el mismo Jacob, cosa que no podían hacer algunos de los judaizantes. Pablo sí podía hacerlo. Pablo podía trazar su linaje familiar hasta Jacob. Y no solo eso, dice Pablo, ¿saben qué? Yo también soy benjamita. Tercera, soy benjamita, una de las tribus más importantes. Esta era la tribu de donde salió ¿qué rey? Saúl. Saúl, que es un homónimo de Saulo, que era también uno de los nombres de Pablo. Saúl salió de ahí. Y la tribu de Benjamín era una de las tribus más ilustres de Israel. ¿Se acuerdan que Benjamín se viene a amparar, se viene a unir a Judá para permanecer fiel a la casa de David cuando las demás tribus dan la espalda y se han rebelado? Y además, dentro de Benjamín, dentro del territorio de Benjamín, ¿qué ciudad estaba? Jerusalén. O sea, Benjamín era una tribu muy, pero muy importante. Muy importante. Y Pablo dice, yo pertenezco a la tribu de Benjamín. Y por todo esto, Pablo dice, y podía jactarse de ser uno de los judíos más auténticos de su época. Y por eso Pablo dice, en cuarto lugar, que él era un hebreo de hebreos. Yo me puedo jactar. Circuncidado al 8º día, de ascendencia, puedo trazar mi linaje hasta Jacob, de la tribu de Benjamín. Yo soy hebreo de hebreos. Recuerden, Pablo, ¿dónde nació? En Tarso. Pablo nació en Tarso. El apóstol, a pesar de que nació en Tarso, él dice, yo soy hebreo de hebreos. Lo que quiere decir es que él todavía se mantuvo aferrado al idioma hebreo, a las tradiciones ortodoxas judías, a las costumbres del judaísmo, en contraste con muchos judíos que habían nacido fuera de Israel. Pablo dice, yo lo mantuve todo, yo no lo dejé ir. Había muchos judíos helénicos que habían perdido el hebreo, por ejemplo. Pablo no. Pablo se había aferrado a eso. O sea, noten los privilegios de Pablo. Eran privilegios envidiables, ciertamente envidiables. Y no termina ahí, esos son 4 nomás, dije que habían 7. Noten que hay más. Pablo sigue lustrando sus medallas, por así decirlo. Y noten que el apóstol llegó a consagrarse al extremo del judaísmo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pablo era tan, pero tan celoso a la observancia de la ley que se volvió fariseo, dice el versículo 5. Se volvió fariseo. En cuanto a la ley, termina el versículo 5, yo fui un fariseo. Es decir, yo alcancé el nivel más alto del judaísmo devoto, del judaísmo legalista. Yo era uno de ellos. Y como una demostración adicional de su celo por su herencia judía, dice el versículo 6, que se convirtió en perseguidor de la iglesia. Como si todo eso no fuera suficiente, Pablo dice, en cuanto a celo de la ley, yo fui perseguidor de la iglesia. Algo que leemos en Gálatas capítulo 1:13, algo que leemos en este versículo. O sea, ningún judaizante podía equiparar su celo al que tenía Pablo antes de venir a Cristo. Y por eso Pablo termina y dice, en cuanto a la justicia de la ley, ¿soy qué? Irreprensible. O sea, a juzgar por la apariencia de Pablo antes de venir a Cristo, él era un judío ejemplar, de lo mejor de lo mejor. Parecía tenerlo todo Pablo antes de venir a Cristo. Y todo el que se quería comparar con Pablo era un fracaso. Era un fracaso. Él parecía tenerlo todo, pero en realidad no tenía nada, porque ¿quién le faltaba? Cristo. Aparentaba tenerlo todo, pero no tenía todo porque le faltaba Cristo. ¿Y esto saben lo que nos enseña a nosotros? Esto nos enseña a nosotros que la salvación no viene por un rito. Esto nos enseña a nosotros que tanto la ascendencia familiar como
la tradición son incapaces de salvar a una persona. Solo porque tú eres el hijo del pastor no te convierte en cristiano. Solo porque tú has sido bautizado no te convierte en cristiano. Nadie puede alcanzar la salvación por pertenecer a una secta. Solo porque tú seas bautista no te convierte en cristiano. El celo religioso no garantiza nada por más estricto o genuino que sea. Tú puedes venir todos los domingos a la iglesia, abrir y cerrar las puertas y no te convierte en cristiano. No importa cuán genuino sea tu celo. El celo de Pablo persiguiendo a la iglesia era genuino. Él pensó que estaba agradando a Dios al quitarle la vida a hombres y mujeres que amaban a Jesús. Y no por eso justificaba su obra. Hermanos, todo esto es inútil para la salvación. Pablo necesitaba a Cristo, al igual que todos nosotros. Todo hombre y mujer necesita a Cristo para entrar al reino de los cielos. Esta es nuestra condición sin Jesús. Y esta es tu condición sin Jesús hoy. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, si tú no le has rendido tu vida a Cristo, tú lo necesitas a Él más que a nadie. Más que a nadie. Y sin Él no hay salvación. Y si tú eres un cristiano, si tú has depositado tu fe y tu confianza en Él, tú necesitas a Cristo y a nadie más. Y con Él lo has encontrado todo. Él es la roca de nuestra salvación. Pablo eso es lo primero que expresa, lo primero que explica, su condición antes de Cristo. Y después de enumerar estas 7 notables credenciales, estos privilegios, estos logros que él tenía antes de venir a Cristo, Pablo va a pasar a detallar su conversión. Y ese es el segundo punto. Vimos la condición antes de venir a Cristo, ahora quiero que veamos la conversión de Pablo. Y este es el gran tema de los versículos del 7 al 11. Y la segunda pieza de un testimonio cristiano. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento y leímos uno de ellos, varios pasajes que hablan de la conversión de Pablo. Hechos 9, lo acabamos de leer. Hechos 22, Hechos 26, hablan de la conversión de Pablo. Pero como mencioné antes, Filipenses 3 es especial. Es especial. Porque no solo nos habla de la conversión de Pablo, sino que además nos explica la teología. Se enfoca en lo que sucede realmente en la conversión de un creyente. ¿Qué es lo que pasa dentro? Y el apóstol aquí, en estos versículos del 7 al 11, va a describir el cambio absoluto que puede darse en la vida de una persona cuando viene a los pies de Jesús. Hay un cambio, hay una conversión. Pasamos a hacer algo que no éramos antes. ¿Y el punto de inflexión cuál es? El punto de inflexión en nuestra transformación, ¿saben quién es? Jesús. Jesús. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, ¿por amor de quién? De Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y si ustedes leen el pasaje de aquí en adelante, ustedes van a ver que se hace referencia a Cristo más de 10 veces. Increíble. No hay referencia a Cristo de los versículos 4 al 6, porque Pablo está describiendo su condición antes de venir a Cristo. Pero una vez que empieza a hablar de su conversión, Cristo es el punto de inflexión. Cristo es el eje. Todo cambia con Cristo. Y cuando Pablo conoció a Cristo, todas esas credenciales que él tenía, todos esos privilegios, todos esos logros alcanzados, de repente se convirtieron en ¿qué dice el versículo 7? En pérdida. En pérdida. Y la palabra que se usa aquí como pérdida es lo mismo que sucede cuando, ¿se acuerdan en el libro de Jonás? Cuando los marineros desesperados por la tormenta que Dios había mandado, ¿qué hacen? Empiezan a considerar todo lo que estaba en la barca como pérdida y simplemente lo tiran por la borda. Lo mismo que de hecho le sucede a Pablo en Hechos 27 cuando estaba camino a Roma. Y viene una tormenta y ¿qué hacen los marineros? Empiezan a tirar todo por la borda. Lo consideran pérdida, no es tan importante como salvar nuestras propias vidas.
Y aquí el lenguaje en particular que está empleando Pablo es el lenguaje contable. ¿Algún contador aquí? ¿Hay algún contador aquí? No, ninguno. Este es un lenguaje contable. Antes de su conversión, ¿qué hacía Pablo? Bueno, en sus columnas, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, ¿sí? Cuando estuve en la escuela de high school, y recuerdo que tenía que hacer contabilidad, y teníamos esas hojas que se abrían así, eran 3, 4, 5 hojas pegadas, y tenía varias columnas. Bueno, ese es el lenguaje que Pablo está utilizando aquí. Y acá dice, hay 2 columnas. Y antes de venir a Cristo, yo había puesto en la columna de ganancias, en mi libro de vida, de cuentas, había puesto todos estos logros. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y así sucesivamente. Yo había considerado todo esto, lo que enumero en los versículos 5 al 6, lo había puesto en la columna de ganancia. Pero en el momento que apareció Cristo en mi vida, todo cambió, dice. Y ya no consideraba esas credenciales y esos privilegios como ganancias. Ni siquiera, dice Pablo, los consideraba como sin valor o indiferentes, sino que ahora Pablo dice, los considero como ¿qué? Como pérdida. Los pasó a la otra columna. Como pérdida. Esto de ninguna manera significa que la ley sea mala, hay que tener cuidado. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo que mi herencia judía es mala, no está diciendo eso. De hecho, Pablo en otros pasajes del Nuevo Testamento, como por ejemplo Romanos 3, Romanos 7:12, Romanos 9, del 1 al 5, habla de su herencia judía, habla de la ley y no habla en términos malos. La ley es buena, dice Pablo. Pablo no dice, bueno, ahora que soy cristiano me olvido de mi herencia judía. Mi herencia judía ya no significa nada. No, no dice eso. Lo que Pablo está queriendo decir es que el apóstol, antes de venir a Cristo, estaba confiando en su herencia judía, estaba confiando en su legalismo fariseo para alcanzar la salvación. Y eso sí es malo. Eso sí es malo. Porque él tenía una idea equivocada de sus logros, él tenía una idea equivocada de sus privilegios. ¿Y no es acaso esto lo mismo que nos sucede a nosotros en nuestra conversión? Antes de venir a Cristo, en su momento, ¿qué hacíamos nosotros? Depositábamos nuestra confianza en credenciales que nos privaban de algo mucho más grande, o mejor dicho, de alguien mucho más grande que es Cristo Jesús. Y antes de venir a Cristo confiábamos en nuestras obras, en nuestra supuesta bondad, en nuestro dar a otras personas. Confiábamos en eso para ser salvos. En una iglesia, en una persona, y todas estas cosas en aquel momento parecían inocentes, parecían inofensivas, pero en realidad ¿qué eran? Eran pérdida. Porque cuando la comparamos con el valor incalculable de conocer a Cristo, nada de eso salva. Nada de eso salva porque nada se compara con conocer a Cristo. Cristo es muchísimo superior. Y en los siguientes versículos, del 9 al 11, Pablo va a explicar en qué sentido todo cambió desde Cristo vino a su vida. Pablo va a explicar de qué manera todo cambió. Dice versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Noten primeramente, hay 3 cosas que quiero apuntar aquí. Primeramente, cuando Pablo se convirtió, cuando hubo una conversión en Pablo, lo primero que cambió fue una idea de sí mismo. Lo primero que cambió fue una idea de sí mismo. En el versículo 9 leemos que él ya no tenía su propia justicia que es por la ley. O sea, quien antes consideraba ser el mejor de todos los judíos, ahora se consideraba el principal pecador de todos, como dice en 1 Timoteo 1:15. El principal pecador. Noten qué transformación. Aquel que pensaba ser el mejor, noten, conoce a Cristo y ahora su perspectiva sobre sí mismo cambió. Ya no soy el mejor, dice, yo soy el principal pecador de todos.
Aquí tenemos un hombre que en términos legalistas podría presentarle batalla a cualquiera. Podía plantar cara a cualquiera que lo desafiara. Y saldría victorioso en aquella época. Él había alcanzado un grado envidiable de legalismo. Tanto que nadie entre los judíos podía señalarlo con un dedo y acusarlo a Pablo de quebrantar siquiera una sola ley. En cuanto a la ley, era irreprensible. Nadie lo podía agarrar de ninguna manera. Humanamente hablando, su comportamiento era intachable. Parecía perfecto Pablo. Pero una vez que fue iluminado por el Santo Espíritu, Pablo fue consciente de su corrupción interna. Pablo fue consciente de su pecado. Y él miró la vida perfecta de Cristo y descubrió que estaba espiritualmente arruinado. Miró que había alguien que podía plantarle cara a él. Y era Cristo Jesús. Y esto es cierto de todos los cristianos, ¿o no? En la conversión, nosotros somos expuestos a la corrupción de nuestros corazones perversos, de la maldad que tenemos dentro de nosotros y de la necesidad que tenemos de Cristo Jesús. Y todo cambia. Nuestra perspectiva de nosotros mismos cambia. Aquel que pensaba ser el más devoto de todos los católicos romanos ahora entiende que en realidad era un ingrato. Estaba quebrado, en bancarrota espiritual y necesitaba a Cristo Jesús. Y aquel que pensó que era el mejor de los ateos y se mofaba de los creyentes, ahora se dio cuenta que necesitaba a Dios más que a nadie. Y que estaba en necesidad. Y esto es una necesidad que todos tenemos. Porque no ser consciente de nuestra bancarrota espiritual es un síntoma muy grave. Si tú no eres consciente de tu problema con Dios y de tu bancarrota espiritual, tú estás en un lugar muy, pero muy grave. Tú puedes estar en la iglesia, pero tal vez tú no estás en Cristo. Cuando hay una conversión, tu perspectiva de ti mismo cambia. Eso es lo primero. En segundo lugar, Pablo también obtuvo una nueva idea de Dios. No solo una nueva idea de sí mismo, sino una nueva idea de Dios. Antes, su relación giraba en torno a su propia justicia, dice Pablo. A mi propia justicia, que es por la ley. A sus propios méritos humanos, a sus logros, a sus credenciales. O sea, ¿cuál era la religión de Pablo antes de venir a Cristo? Una religión antropocéntrica, que se centraba en el hombre. Miren lo que yo hice, miren lo que yo soy. Soy el mejor de todos. Pero ahora, cuando escuchó a Cristo, cuando vino a los pies de Jesús, se dio cuenta de que la justicia que necesitaba para entrar en el reino de los cielos debía ser perfecta, no según el estándar judío, no según el estándar de los hombres, sino según el estándar de Dios. De esto habla Jesús, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 5, versículo 20, en capítulo 5, versículo 48, cuando Pablo habla acerca de la entrada al reino de los cielos y le dice, su justicia debe ser mayor a de los líderes religiosos de aquel tiempo. Y dice, para entrar al reino de los cielos ustedes tienen que ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La demanda para entrar al reino de los cielos es perfección divina. Y ni tú ni yo la tenemos por nuestros propios esfuerzos humanos. Y Pablo se dio cuenta de eso. Y Pablo entendió que Dios mismo debía vestirlo a él con una justicia forense, no una justicia que era propia, no una justicia que él podía ganar por sus propios méritos, sino una justicia que alguien le debía conceder. Una justicia divina. Una justicia, dice el versículo 9, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la justicia que necesitaba para entrar al reino de los cielos. Y esa es la justicia que todo hombre necesita para entrar al reino de los cielos. Por eso nosotros defendemos la deidad de Cristo. Porque ningún hombre nos puede entregar la justicia de los cielos.
Solo alguien que es Dios hecho hombre puede entregarnos la justicia que Dios demanda para que entremos. Hermanos, esta doctrina está en el corazón del Evangelio. Si tú no entiendes esto, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Si tú no entiendes la necesidad que tienes para estar vestido de la justicia de Dios, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Tú necesitas entender esto. Dios es quien imparte su propia justicia al pecador arrepentido para que estemos con paz con él. Dios es su iniciativa, no es la nuestra. Dios es el que reconcilia al pecador consigo mismo, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 21. Nada de esto, nada de la salvación es posible sin Dios. Nada. Dios debe hacerlo todo, por eso la salvación pertenece al Señor y no a nosotros. Por último, noten que Pablo afirma que cuando hubo una conversión, cambió también su idea de la vida. No solo cambió su idea de sí mismo, su idea acerca de quién es Dios y de la justicia que Él necesita de Él, sino que también cambió su idea de la vida misma. Noten versículos 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Su idea de la vida cambió. Su único deseo ahora era conocer mejor a Cristo. ¿Para qué? Para ser más parecido a Él. Para ser, dice el texto, llegar a la participación de sus padecimientos, llegar a ser como Jesús. Noten que el propósito de la vida de Pablo cambió como tal. Cambió como tal. Toda su vida cambió por completo. Incluyendo, ¿saben qué? Su concepción de la muerte cambió cuando vino a Cristo. De lo cual habla aquí. Ahora, Pablo contaba la muerte ¿cómo qué? Como algo bueno. Para mí es muchísimo mejor estar con Cristo. Y eso demandaba la muerte. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. Y en esto también es cierto para nosotros. En esto consiste la conversión del cristiano. Todo cambia con Cristo. Todo cambia con Cristo. Tenemos una nueva idea de nosotros mismos, una nueva idea de Dios y una nueva idea de la vida. Nada permanece igual después de que conoces a Cristo. Nada. Todo cambia. Somos literalmente, dice Pablo en 2 de Corintios 5, 17, una nueva criatura por completo. El núcleo de nuestro ser, el núcleo de nuestra existencia, ahora lo controla una persona y se llama Cristo Jesús. Nosotros no controlamos nuestro ser, lo controla Cristo, estamos completamente entregados a Él. Eso es una conversión cristiana. Alguien que deposita su fe en Cristo y deja que Dios tome las riendas de la vida para siempre. De la vida y de la muerte. Ahora le pertenecemos a Él y a nadie más. Y al final del pasaje, Pablo nos da otra pieza fundamental que no puede faltar en el testimonio de todo cristiano. Y la tercera y última pieza que no puede faltar en nuestro testimonio, ¿saben cuál es? El crecimiento. Vimos la condición antes de venir a Cristo, vimos la conversión cuando venimos a Cristo, y ahora quiero que veamos el crecimiento que viene con Cristo. El crecimiento. Y esto lo vemos, ¿saben dónde? En los versículos del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en esta sección, el apóstol enseña que el cristiano, todo cristiano tiene una meta en particular. Y está en el versículo 12. La meta es esta: hacer aquello por lo cual
fuimos también asidos por Cristo Jesús. Esa es la meta del creyente. Esa es la meta del cristiano. Asir aquello por lo cual fuimos también asidos por Cristo Jesús. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa asir? Bueno, el verbo asir básicamente significa hacer algo propio. Hacer algo propio. Tiene la idea de agarrar, de tomar, de atrapar, de alcanzar algo. Hay que tener cuidado con esto. Porque esto de ningún modo significa que Pablo estaba tratando de alcanzar la salvación. Eso no es lo que está hablando Pablo. Pablo no estaba de alguna manera tratando de ahora formar su propia escalera al cielo religiosa. No es eso. No. Pablo aquí no está dudando sobre la certeza de su salvación. No está hablando de eso. A ver si logro hacer aquello. Como que si le pone duda al asunto. No. ¿Cómo sabemos eso? Por el contexto. Anteriormente, en esta misma epístola, el apóstol había dicho, ¿se acuerdan? En Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Son acaso estas las palabras de alguien que no está completamente seguro de la salvación? No. No. De hecho, unos versículos más adelante, en Filipenses 1:21, en Filipenses 1:23, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. Pregunto de nuevo, ¿es este acaso el lenguaje de un hombre que espera llegar a salvarse pero que tiene dudas al respecto? No. Pablo dice, para mí es ganancia. Cristo va a terminar la obra que empezó en mí. El apóstol estaba 100% seguro de su salvación. 100% seguro de su salvación. Sabemos esto por pasajes también como Romanos 8, 29 al 30, que describe esa cadena de la salvación, donde Cristo no solo nos hace el llamamiento, no solo nos escoge, sino además que también nos santifica y además nos glorifica. Eso es una cadena que no se puede romper, que no se puede quebrar. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Nadie. Una vez que Cristo comienza la buena obra en ti, la termina. Siempre terminan las cosas. Y el testimonio más hermoso que tenemos de esto es la misma creación. Piensen conmigo por un instante. La creación nos recuerda todos los días que Él es fiel a terminar lo que comienza. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. No tuvo que pasar miles de millones de años, un proceso evolutivo para que la luz sucediese. No, Él dijo, sea, y fue la luz. Al instante. Él comienza y Él termina. Él comienza y Él termina. Y en Génesis 1 vemos que Él comienza y en 6 días termina y al séptimo Él ve todo lo que hace y dice, wow, está todo en el lugar donde tiene que estar. No necesita como un pintor venir y arreglar de nuevo el trazo que hizo, no. Él lo hizo perfecto, a su manera. Y de la misma manera, cuando Él empieza la nueva creación en nuestro corazón, nosotros podemos estar seguros de que Él va a terminar lo que comenzó. Y que Él nos va a glorificar en su momento. Entonces, Pablo no está hablando aquí de que tiene dudas al respecto de su salvación. No está diciendo, a ver si logro alcanzar aquello. No. Entonces, si eso no es lo que Pablo está diciendo, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice, asir aquello por lo cual también fui yo asido por Cristo Jesús? Y la respuesta la encontramos al final del versículo 12. ¿Para qué fue Pablo asido? Bueno, la respuesta en un sentido ya nos lo viene diciendo Pablo desde el principio. Pablo no fue asido por Cristo meramente para que conociera el perdón de los pecados. No. Pablo no fue asido por Cristo meramente para que renunciara de una vez por todas al intento de producir su propia justicia por medio de sus propios méritos humanos. No. Pablo no fue asido meramente para que dejara de perseguir a la iglesia de Dios. No. En el versículo 10, Pablo enseña
que Él fue salvado como todo cristiano a fin de alcanzar una meta en específica, que era conocer a Cristo perfecta y completamente y ser semejante a Él. Para eso fue salvo. Y para eso es salvo cualquier creyente, todo creyente. Muchas veces pensamos que la salvación se enfoca solamente en el perdón de pecados cuando no es así. La salvación es mucho más que eso. Si fuese solamente el perdón de pecados, entonces nosotros estaríamos en la misma posición que Adán y Eva estuvieron antes de Génesis 3. Es decir, donde no habían pecado, pero tampoco eran justos. No, nosotros no estamos en esa posición. A nosotros se nos salda la deuda, somos perdonados de todos nuestros pecados, pero además se nos reviste con la justicia de Dios. Somos ricos espiritualmente hablando. Tenemos lo que se necesita para entrar al reino de los cielos. En otras palabras, la meta de la vida de Pablo era ser como Cristo Jesús. Para eso fue salvado y para eso fue salvado todo creyente. Romanos capítulo 8, versículo 29 de nuevo. Salvó, ¿no? ¿Nos salvó para qué? Para ser semejantes a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Esta era la meta de Pablo. ¿Y saben por qué esta era la meta de Pablo? Porque esta era la meta de Cristo. Cristo nos salvó para eso, para que seamos semejantes a Él. Y por consiguiente, si esta era la meta de Pablo y esta era la meta de Cristo, ¿cuál debe ser nuestra meta? La misma. Ser como Jesús. El propósito de nuestra salvación final es volvernos más como Cristo en nuestra vida, en nuestra muerte, en nuestro todo. Que todo sea entregado a Él. Y todo esto, ¿saben a qué apunta? Precisamente al crecimiento que debe caracterizar a todo creyente. Al crecimiento. Esto es parte del testimonio de la salvación de todo cristiano, que ahora hay un crecimiento constante para ser como Cristo Jesús. Hay un fuego interior de dejar toda nuestra vida atrás y de ser como Cristo. Evidentemente, cuando nosotros leemos los versículos 12, 13 y 14 de Filipenses 3, nos damos cuenta de que Pablo no estaba satisfecho con su vida. ¿Entienden eso? No estamos hablando de Pablito, el de la infancia. No. Estamos hablando de Pablo, cuyas credenciales leímos. Quien era tal vez el más judaizante de todos los judíos, impecable en su vida, en sus virtudes, en sus privilegios y en sus logros. Ese Pablo, después de que vino al conocimiento de Cristo, es el líder de la iglesia, aquel que fundó varias iglesias, no estaba satisfecho con su vida. ¿Entiendes eso? Habían ciertos elementos en su vida que le producían insatisfacción. Insatisfacción. Noten que 3 veces en el pasaje el apóstol señala que no había alcanzado esto perfectamente. Cuando dice que no alcancé esto es ser como Cristo. Todavía no lo había alcanzado, 3 veces lo dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea yo perfecto. 2, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. 3 veces nos dice la misma cosa. Estaba insatisfecho. Había un sentido de inconformidad. Había un sentido de descontentamiento en su vida que lo motivaba a seguir adelante. Y toda su vida giraba en torno a esta búsqueda de ser más como Jesús. Toda su vida, desde su despertar hasta su dormir. Toda su vida giraba en una cosa, ser más como Cristo. Y su preocupación de crecer espiritualmente era tan, pero tan grande desde que se convirtió a Cristo, que se convirtió en una especie de obsesión en su vida. Pablo estaba obsesionado por ser como Jesús y entendía que desde este lado de la eternidad todavía no podía alcanzarlo. Él necesitaba morir y ver a Cristo cara a cara para ser como Él, para no tener que lidiar con el pecado jamás. Y Pablo estaba insatisfecho, estaba obsesionado por perseguir a Cristo. El texto es enfático en el original. Pablo expresa un profundo nivel de determinación, de manera apasionada.
Él nos dice, yo persigo una cosa. Dice acá, noten, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Saben que en el texto original el verbo hago ni siquiera está ahí? Literalmente, Pablo dice acá, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa, 2 puntos, y de manera abrupta, apasionada, estremecedora, Pablo dice que la meta, la resolución de toda su vida era ser como Jesús. Una cosa. Y yo me imagino lo que Epafrodito habrá pensado cuando Pablo dijo eso. Recuerden que Epafrodito era aquel que tenía que llevar la carta. Y me pongo en la mente de Epafrodito. ¿Qué habrá pensado cuando escuchó, cuando leyó que Pablo dijo, una cosa hago? Es probable que Epafrodito le dijo, Pablo, me parece que estás exagerando un poquito, Pablo. ¿Cómo que una cosa? ¿Cómo es que te dedicas a una sola cosa, a ser como Cristo y a nada más? Escuchame un poquito, Pablo, le dice Epafrodito. Tú eres, de todos los hombres que conozco, el hombre que hace más multitareas debajo de los cielos. Pablo, ¿cómo que haces una sola cosa? Te la pasás escribiendo, pasás visitando sus iglesias, oras sin cesar, nunca estás quieto, siempre encuentras una excusa para predicar a Cristo. Pablo, parece que estás haciendo 1000 cosas, no una cosa. Y es probable que Pablo a eso le hubiese respondido a Epafrodito, Epafrodito, no es que estoy haciendo 1000 cosas, es que hago una cosa de 1000 maneras distintas. Hago una cosa de 1000 formas distintas. Y escuchen, hermanos, hay una gran diferencia entre estos dos estilos de vida. Algunos cristianos se la pasan saltando de una actividad a otra. Y están ocupados en todo, pero no hacen nada. No triunfan en nada. Y gastan energía en muchas cosas y logran muy poco. Y sus vidas están llenas de acción, están llenas de emoción, pero carecen de significado. ¿Saben por qué? Porque tienen un ojo en Cristo y el otro en el hermano. Y la razón por la que están haciendo 1001 cosas no es para ser como Cristo, es porque quieren aventajar a su hermano. Y se la pasan comparando sus vidas con las de sus hermanos en la iglesia. Y por eso están ocupados en el ministerio. Y por eso están involucrados en tantas reuniones. Porque quieren sacar ventaja. A esta clase de personas, ¿saben cómo lo llama Santiago? Un hombre de doble ánimo. Inconstante en todos sus caminos. Tiene un ojo en Cristo porque lo ama, pero tiene otro ojo en su hermano. Quiere aventajarlo. Quiere sacar chapa. Quiere ilustrar sus privilegios, sus logros en la iglesia. Y se involucran en todo, pero no logran nada. Y son los primeros en venir a la iglesia y los últimos en irse. Pero lo hacen porque quieren la palmadita en la espalda. No están persiguiendo a Cristo. Están persiguiendo a su hermano. Para evitar ese tipo de inconstancia, ¿saben lo que nos dice Pablo? Pablo nos dice que debemos asegurarnos de que Cristo sea nuestra mayor obsesión. Nuestra mayor obsesión debe ser Cristo, no mi hermano. Dejemos de medirnos con otros cristianos y enfoquémonos en conocer a Jesús, en ser como Jesús, en tener un estado de comunión perfecta con Él, algo que realmente no alcanzaremos hasta que estemos en el cielo. Pero no significa que no dejemos de intentar. Escuchen, no nos comparemos con las posiciones relativas de los otros competidores de esta carrera de la fe. Juan Crisóstomo solía decir así, porque el corredor no cuenta, el buen corredor no cuenta cuántos circuitos ha concluido, sino cuántos le faltan.
Y hay muchas personas dentro de la iglesia que están mirando para atrás todo el tiempo para ver a cuántos han aventajado. Y cuántas vueltas han dado sin considerar que la carrera todavía tiene mucho por correrse. Y falta todavía demasiado. Nuestros ojos, nuestros dos ojos, deben estar en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, busquemos amar a Cristo ardientemente, con un fuego interior, y servirle a Cristo sinceramente, con alegría, todos los días de nuestra vida. Esta debe ser nuestra única meta y nada más. Todo lo demás, ¿saben lo que es? Un estorbo en la carrera. Un estorbo en la carrera. No te midas con otros creyentes. No pienses, voy a ir a la iglesia para aventajarle a fulanito de tal. Me enteré que está de vacaciones. Ahora voy a ir a la iglesia yo. Voy a sacar ventaja. Está ocupado haciendo otra cosa. Ahora voy a limpiar las sillas. Para mostrarle al pastor de que yo soy esencial en esta iglesia. Y de que me necesitan a mí acá. No a fulanito de tal. No se confundan. Pongan sus dos ojos en Cristo Jesús y en nadie más. Esa debe ser nuestra meta. Todo lo demás es un estorbo. Para concluir entonces, el testimonio de todo cristiano debe tener estas tres piezas. Estas tres piezas. Todos tenemos la misma condición antes de venir a Cristo. Todos tenemos una conversión. Y todos debemos tener un crecimiento constante por Cristo Jesús. Todos. Y si tú no tienes crecimiento, entonces debes preguntarte si realmente tienes conversión. Porque es posible que tú todavía estés en esa condición sin Cristo. Y que estés aquí simplemente con una fachada religiosa. Y que estés aquí simplemente porque tus papás te trajeron. Y que estés aquí simplemente porque tu esposa te trajo. Pero no estás aquí porque conoces a Cristo. O porque le amas a Él. Y para ti venir a la iglesia es un peso. No es un deseo. Y estás aquí y no puedes esperar y miras el celular cada 2x3 para ver cuándo termina el pesado que está en el púlpito. Y en tu corazón no estás contento de estar acá realmente. Y tal vez a tu esposa la engañas, porque tu esposa no puede ver el corazón. Y tal vez a tus papis tú los engañas, mostrándoles una fachada afuera diciendo: papi, yo amo a la iglesia, amo a Jesús, pero por adentro amas tu pecado. Si ese eres tú, ven a Cristo hoy. Cristo te promete libertad, verdadera libertad. Y sin Él perecerás para siempre. Y no hay libertad que este mundo pueda regalarte que realmente te satisfaga. Te prometerá muchas cosas el mundo, pero nunca te dará verdadera libertad. Y tu pecado te prometerá muchas cosas, satisfacción instantánea, te prometerá muchas otras cosas. Pero lo único que te trae el pecado es muerte. Solo en Jesús hay vida y vida eterna. Ven a Cristo Jesús hoy. Tira esa fachada que tienes y deja que Jesús mire tu corazón, infunda vida en tu corazón y te dé esperanza solamente en Cristo. Clámale a Jesús que te salve. Confía, deposita tu fe en Él. Ámalo con todo tu corazón y no lo dejes ir jamás. Porque si te confundes con Cristo, te confundes en todo. Y si tú pierdes a Cristo y no lo tienes a Cristo, no tienes nada. Pero si tú amas a Cristo, tú lo has ganado todo. No hay nadie más dulce que Cristo. Y no hay un tesoro más grande que Cristo. Ven a Cristo Jesús hoy. Clámale a Él. Órale en tu corazón. Que te salve. Que te dé la vida que tú no te puedes ganar. Jonathan Edwards, un gran predicador, solía predicar y decir que hay aquellos que quieren ganarse y subir al cielo por una escalera de obras, que es semejante a tratar de construir una escalera de arena a la luna. De nada sirve. Y muchos de ustedes están aquí tal vez tratando de ganarse la entrada al cielo por una escalera de arena de obras.
no te salva, solo Cristo salva. Solo Cristo puede vestirte de la justicia que necesitas. Solo en Él encontrarás esperanza. Y para aquellos que somos cristianos, aquellos que hemos tenido ese testimonio de salvación, de esa condición antes de Cristo, esa conversión en lo que dejamos de ser lo que éramos antes para convertirnos en lo que no éramos, es decir, en Cristo Jesús, en personas que le aman, debemos evitar esa tendencia que tenemos en nuestro corazón de tratar de tener la misma experiencia que tuvo Lutero, Agustín y Pablo. Lo que importa no es cuán espectacular haya sido la historia de nuestra conversión. Lo que importa es que conozcamos a Cristo. Eso es lo que importa. Todos aquí, o la mayoría aquí, afirmamos haber tenido la misma condición sin Jesús. No hay nadie que no necesite a Cristo, pero una vez que hemos sido transformados, nuestro testimonio además debe estar acompañado de un crecimiento constante. Esa es la última parte del testimonio y lo que muchos cristianos olvidan. Tu testimonio debe estar acompañado de un crecimiento constante. No estoy diciendo perfecto, ¿eh? La vida del creyente no es así. No. Muchas veces sube y baja y tenemos caídas y tenemos peleas, pero podemos estar seguros que Jesús nos perfeccionará hasta el final y nos sostendrá en su gracia. Y esta es mi pregunta para ti esta mañana. Si tú dices amar a Cristo, dices haber tenido una conversión, mi pregunta para ti es, ¿estás satisfecho con tu vida? Y eso solo puedes contestarlo tú. ¿Estás satisfecho con tu vida? ¿Estás satisfecho con tu crecimiento? Pablo no lo estaba. Pablo, el que estuvo en el tercer cielo, ese Pablo no lo estaba. No estaba satisfecho con su vida. Como así tampoco lo estaban Agustín de Hipona ni Martín Lutero. Hermanos, que Dios nos libre de un falso sentido de superioridad personal y que ponga en nosotros un anhelo ferviente por no escatimar ningún esfuerzo a fin de alcanzar la semejanza de Cristo. Luchemos, hermanos, luchemos por asir la meta por la cual nos salvó Jesús. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan hermosa. Y nos recuerda de cosas tan básicas, tan elementales, pero que muchas veces en nuestro caminar diario, en nuestro caminar cristiano, olvidamos. Y nuestro corazón se ve tentado a veces a querer compararnos con hermanos en las iglesias, a creernos superiores que fulanito de tal, a creer que somos mejores porque entendemos más sobre tal doctrina, porque hemos leído más libros que otros, porque servimos más en la iglesia, porque somos miembros desde más tiempo, porque somos fundadores de la iglesia, porque estamos en tal seminario. Y nuestro corazón muchas veces tiene esa tendencia a querer poner un ojo en ti y el otro en nuestro hermano y pisotear a nuestro hermano con nuestro falso sentido de superioridad. Padre, líbranos. Tú conoces nuestro corazón. Purga nuestro corazón. Trata con nuestra alma y danos arrepentimiento. Como aquella vez que nos convertimos por primera vez. Ese hermoso encuentro contigo, donde nos arrepentimos por primera vez. Permite que nuestras vidas sean una vida constante de arrepentimiento. Que podamos ver nuestras fallas a la luz de las Escrituras y ver que todavía falta mucho por correr. De que Pablo no estaba conforme, de que había un sentido de descontentamiento en su corazón y también lo debe estar con nosotros. Y que ese anhelo, ese descontentamiento, ese sentido de que todavía falta mucho, nos haga trabajar aún más en la iglesia, más en nuestro crecimiento personal, que nos haga mirar hacia adelante, a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y correr esta carrera de fe
puesto los ojos en Jesús, trabajando y obrando solamente para Él, porque nada de lo que hacemos es en vano. Y un día Jesucristo volverá y nos dará el galardón a cada uno de nosotros. Y en aquel día le rendiremos alabanza y adoración a Él, aquel que ha conquistado nuestro corazón y nos dio esperanza una vez y para siempre. Lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Salvador.